abdominal. Dolor es una patología en gastroenterología. Entonces es un síndrome cuyo principal síntoma es el dolor abdominal. Tiene una aparición repentina o de forma progresiva, relativamente es persistente en el tiempo. Muchas veces se diagnostica lo más antes posible por el disconfort que puede tener el paciente. Muchos dolores abdominales son de gran intensidad, una progresión de una apendicitis va aumentando en el tiempo y se hace pues un dolor muy intenso, llegando a una peritonitis posible, donde el tratamiento en muchos casos va a ser quirúrgico y en algunos casos, dependiendo de la etiología, se puede dar también un tratamiento médico y tratar las molestias que está causando ese dolor. Es la principal causa de consultas en emergencia, que puede llegar aproximadamente en adultos hasta un 42% y en personas adultas mayores o mayores de 65 años hasta un 63% de toda esa población. ¿Cuál es la frecuencia del tipo de dolor? Un dolor abdominal inespecífico puede llegar hasta un 35%, pero a la cabeza está la apendicitis, patología de tracto biliar, cólicos vesiculares, obstrucciones intestinales, patologías ginecológicas, pancreatitis, cólico renal, cáncer, diverticulitis. Ojo, es diferente a sangrado diverticular. El sangrado diverticular no duele, pero la diverticulitis colónica sí produce dolor. Hay una inflamación a ese nivel. En la neurofisiología del dolor va a ver de que hay las neuronas que van a estar comprometidas, van a ir desde la percepción del dolor por los ganglios espinales de la raíz dorsal hacia la médula espinal, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebro. Entonces, vamos a ver que esta percepción del dolor que va a llegar hasta la corteza cerebral, entonces es muy importante y también va a depender en relación al umbral del dolor que pueda tener el paciente. La secuencia del dolor va a haber una transducción, una transmisión. La transducción se activa por las vías aferentes, comienzan en el lugar de la injuria, donde está produciendo la lesión, se va a transmitirse por los impulsos nerviosos, por fibras nerviosas hacia el sistema nervioso central y va a haber una modulación de acuerdo a las sustancias analgésicas que el organismo mismo produce y va a haber una modificación del dolor de acuerdo a la percepción que estemos teniendo nosotros como personas de forma independiente. La transducción básicamente es cuando las sustancias, cuando todas estas sustancias se van a comportar como estímulos nociceptivos. Van a captar el dolor y van a transmitir por impulsos. La transmisión se va a darse por una prolongación del impulso nervioso a través de las fibras de conducción hasta la parte del sistema nervioso central, pasando por los ganglios simpáticos, a nivel de la médula espinal, la vía sensitiva, llegando hasta la zona sensorial, ¿no? O hasta los núcleos sensoriales del sistema nervioso central. La modulación ya también se basa en una capacidad del sistema nervioso central de producir sustancias analgésicas endógenas y va a modificar el impulso nervioso del dolor, como la bradicinina, calicreína, va a producir un equilibrio de la sustancia PEM que va a incrementar la percepción del dolor y las encefalinas, que son neuronas facilitadoras que van a ayudar a la transmisión. La percepción se va a darse básicamente a nivel de la corteza cerebral, proceso final a nivel del sistema o a nivel postrolándico, creando experiencias subjetivas y emocionales llamadas dolor, ¿no? Entonces, donde está la transducción, transmisión, la modulación y la percepción del dolor, donde la persona pues, va a sentir, de acuerdo al umbral de su dolor, la percepción que pueda tener. Algunos perciben más el dolor que otros, y otros en dolores aparentemente muy fuertes, entonces no perciben de forma muy
como como los otros pacientes, ¿no? Vamos a ver que hay clasificación. En la clasificación del dolor vamos a ver un dolor visceral, somático o parietal y un dolor referido. En el dolor visceral vamos a ver de que el origen es básicamente en los órganos abdominales cubiertos por el peritoneo visceral. Entonces va a haber un estímulo transmitido por los nervios simpáticos hacia las vías aferentes viscerales y también hacia las astas dorsales de la médula espinal y va a llegar hasta los centros nerviosos superiores. Los receptores dolorosos sensibles, vamos a ver de que cuando hay un estiramiento o contracción de una víscera hueca, vamos a tener, especialmente en cuadros obstructivos a nivel del intestino delgado, vamos a condicionar a producir un dolor visceral a nivel intestinal. Cuando hay una distensión de la cápsula de un órgano macizo, como la cápsula de Gleason en el hígado, en una hepatitis o en una pancreatitis, en su cápsula pancreática también va a producir dolor. Cuando hay isquemias, como trombosis mesentéricas, inflamaciones, apendicitis, colecistitis, también condicionan a producir dolores viscerales. Pero muchos de estos dolores son mal localizados, son sordos, difusos, mal definidos, se percibe un abdomen a distancia y de órgano afectado. Especialmente la característica más clásica pues es una apendicitis, donde va a comenzar el dolor en el epigastrio y va a tener una cronología de Murphy y posteriormente en las horas se va a localizar el dolor más intenso en fosa ilíaca derecha, ¿no? La localización va a ser difusa, se debe a una baja densidad a nivel de la inervación visceral especialmente y una extensa divergencia de las conexiones viscerales en el sistema nervioso central, que no van a transmitir de forma muy precisa, más bien de forma más sorda, difusa, mal definida este tipo de dolor. Acá unos ejemplos de una posible localización de diferentes órganos. Un dolor visceral a nivel de epigastrio, vamos a pensar más en la parte del estómago, en la parte del páncreas también, en la parte del hígado. A nivel de mesogastrio puede ser más intestinal, a nivel inferior más geniturinario, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas localizaciones, sí, para discernir y diferenciar mejor dónde está el punto doloroso. El dolor somático o parietal, el origen es básicamente a nivel del peritoneo parietal, que esta va a estar inervado por fibras nerviosas espinales desde D7 hasta L1. El estímulo inflamatorio, especialmente a nivel bacteriano, que va a poder producir peritonitis, si es químico, una perforación, úlcera duodenal, va a estar circunscrito a la zona dañada. Recordemos de que cuando nosotros evaluamos el dolor abdominal, vamos a tomar dos características para evaluar, ¿no? Una palpación superficial, donde nos va a ayudarnos a evaluar más la parte peritoneal, y una palpación profunda, donde nos ayuda a evaluar más los órganos. Y cuando evaluamos un dolor parietal, vamos a ver de qué va a estar más circunscrita a la zona dañada. Va a aumentar con los movimientos, con la tos, con maniobras de Valsalva. Va a ser de una aparición brusca, de forma intensa, bien localizado. Entonces, esa es la característica de un dolor parietal y visceral. Un dolor diferido o referido, ya también es un dolor que va a ir hacia otra zona. Se percibe una localización a distancia en relación al órgano afectado, confluencia en la médula, las fibras aferentes, provenientes de las diversas partes del cuerpo. Vamos a ver de qué va a dar dolores reflejos. Acá vamos a tener un ejemplo mucho más claro. Un dolor referido de la vesícula, puede haber también dolores a nivel del omóplato. Dolor esofágico, un dolor referido hacia la parte retroesternal, problemas de ovario, apendicitis a nivel del mesogastrio, va a haber dolores referidos, dolores localizados en fosa ilíaca derecha, pero referido especialmente a mesogastrio, inclusive a epigastrio. Un dolor en una pancreatitis, el dolor va a estar en la parte anterior, en epigastrio, que va a haber un dolor referido en cinturón, ¿no? Hacia la parte posterior. Y así sucesivamente podemos estar
viendo muchos órganos que van a tener dolores referidos, sugestivos, y ahí nosotros tenemos que evaluar a un paciente. Me imagino que en semiología han visto de que a nivel abdominal se comienza a evaluar desde la parte más lejana al dolor hacia la parte más cercana. ¿Por qué? Porque si nosotros apretamos en el lugar donde duele más o donde el paciente se queja más, puede ser que empecemos a tener dolores referidos a todo el abdomen y nos pueda confundir en cualquier otra patología. Entonces es importante evaluar de la parte más lejana hacia la parte más cercana del dolor, especialmente en la parte abdominal. En la etiología vamos a ver un dolor intraabdominal, donde va a haber una inflamación peritoneal por una perforación, peritonitis, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, colecistitis, colangitis, enfermedad inflamatoria pélvica, fiebre mediterránea familiar. Esto en relación a dolores de característica intraabdominal. A nivel de dolores con trastornos de las mucosas viscerales, referido por una úlcera péptica, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, esofagitis. Cuando hay obstrucciones viscerales, vamos a ver obstrucciones intestinales por distensión a nivel visceral y a producir dolor, obstrucciones biliares, especialmente coleocolitiasis, cólico renal, distensiones capsulares, más comunes, hepatitis aguda, hepatitis viral, hepatitis A, hepatitis alcohólica, cualquier proceso agudo del hígado que va a condicionar distensión, o hepatomegalia va a condicionar distensión de la cápsula de Grissom, y lo que duele es la cápsula de Grissom, no el hígado agrandado. El síndrome de Busch-Chiari, que es una obstrucción a nivel de las venas suprahepáticas, una trombosis, pielonefritis aguda, abscesos tubováricos, quistes de ovario, endometritis, embarazo ectópico, que eso ya son patologías más ginecológicas que también tenemos que tomar en cuenta como diagnósticos diferenciales. Trastornos vasculares, isquemias mesentéricas a nivel intestinal, aneurisma de aorta, infarto esplénico, necrosis tumoral, trastornos funcionales, síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, dismotilidad esofágica, gastroenteritis viral. Entonces, y en relación a los dolores extraabdominales, vamos a ver de qué son dolores reflejos, enfermedades neurológicas, radiculopatías, cuando hay hernias a nivel discal, hernias lumbares o hernias discales a nivel de la columna vertebral. Vamos a encontrar radiculopatías donde el dolor va a ser más reflejo hacia la parte abdominal, como el herpes zóster. Muchos de los pacientes con dolor abdominal comienzan, o mejor dicho, muchos de los pacientes que presentan herpes zóster comienzan con un dolor abdominal inespecífico. Y en los días recién empieza a aparecer las vesículas herpéticas de acuerdo al dermatoma que está comprometiendo, ¿no? Y es una de las causas un poco más lejanas de un diagnóstico diferencial, inclusive de apendicitis. Alteraciones del músculo esquelético, fibromialgias, enfermedades cardiotorácicas, neumonía aguda, infarto de miocardio de cara inferior, neumotórax, empiema, infarto pulmonar, enfermedades metabólicas, uremia, citoacidosis, porfiria, venenos de reptiles, bueno, especialmente en la selva, picaduras de insecto, enfermedades de Addison. La enfermedad de Addison también condiciona un dolor abdominal reflejo. En el diagnóstico es importante una buena historia clínica. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, vamos a tener casi un 70-80% de nuestro posible diagnóstico. Entonces es importante juntar todo lo que hemos hecho en la facultad, ¿no? Desde anatomía, fisiopatología, semiología, para tener una buena anamnesis, exploración física, y también pedir algunas pruebas complementarias y tener en cuenta una larga lista de diagnósticos diferenciales posibles, que vamos a empezar a descartar de acuerdo a lo que nosotros estamos encontrando en el paciente, desde la exploración física hasta las pruebas complementarias. Recordemos, vuelvo a repetir, la anamnesis y exploración física nos puede dar
hasta un 80% del diagnóstico. Entonces, las pruebas son ya complementarias para definir severidad especialmente. La anamnesis es muy importante, edad, sexo. Hay algunas patologías relacionadas a la edad, relacionadas al sexo, antecedentes personales y quirúrgicos, también es importante. La característica del dolor, la localización, el tipo de dolor, intensidad del dolor, cronología del dolor, factores que alivian o que agravan el dolor, síntomas asociados, factores de riesgo, etcétera. Inclusive el lugar donde trabaja es muy importante, la labor. Los patrones de dolor pueden ser pues múltiples, un dolor intenso que aumenta y no para, un patrón ondulante, un patrón mucho más progresivo, o un patrón en ascenso que empieza a aumentar poco a poco en el tiempo. Entonces, hay varios patrones y eso nos va a ayudarnos a diferenciar frente a qué paciente podríamos estar. Es como el día de ayer viene a consulta una paciente que desde el día domingo hasta el sábado estuvo bien, ok, sin ningún problema, nunca había tenido un dolor similar. Y el día domingo, para amanecer lunes, comienza a tener un dolor muy intenso a nivel de epigastrio, reflejando hacia flanco derecho, fosa ilíaca derecha. Le hace una ecografía donde no encuentran gran cosa. Y porque el dolor era entre flanco y fosa ilíaca derecha, piensan que es un cuadro más renal, un cólico renal. Llaman al urólogo, le hacen una tomografía abdominal, no encuentran nada. Y tenemos que recordar que una de las patologías que empieza a tener un dolor en ascenso permanente y no para hasta que no se opere es la apendicitis. Y tuvo una cierta cronología de Murphy porque comenzó en epigastrio y de ahí se localizó en fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Entonces, pensando en un cólico renal, estuvo siendo tratado por emergencia en uno de nuestros hospitales, le dieron de alta y persistía el dolor clásico hasta la posición antálgica medio encorvada con dolor en fosa ilíaca derecha. Evaluamos al paciente, tenía Bloomberg, Robson, SOAT, Raeli, todas las sintomatologías clásicas de apendicitis y se les había ido, ¿no? Entonces se le volvió a llamar al cirujano, entró a operar el cirujano y era una apendicitis ya casi necrosada por reventar, ¿no? Por poco hace una peritonitis, una peritonitis localizada está ya por hacer. Entonces es muy importante evaluar a un paciente, preguntarle qué ha pasado. Un cólico renal puede ser de que tenga antecedentes mucho mayores o anteriores, mejor dicho, pero una apendicitis pues de una aparición más brusca. Entonces es muy importante los síntomas acompañantes en un dolor abdominal. Y ojo, esta paciente tenía hiporexia, o sea, no tenía ganas de comer, dolor intenso, localizado con toda la sintomatología clásica, ¿no? Entonces hay que ver. Puede haber también un dolor abdominal acompañado de fiebre, cambios defecatorios, melena o signos similares, melena, hematoquesia, rectorragias, etcétera. Síntomas ginecológicos, anorexia, vómitos, etcétera, que nos pueden ayudar a definir dónde y qué es lo que podría estar condicionando ese dolor. El examen físico es muy importante, ojo, cuando hacemos nosotros el examen físico no tenemos que tener un orden de forma coordinada. Nosotros no podemos, pues no es cierto de que al momento de examinar al paciente estamos observando, pero después de la observación no podemos palpar o percutir primero sin antes haber auscultado, porque el hecho de la palpación y la percusión hace de que los ríos iberios se modifiquen y a la larga la auscultación sea alterada. Entonces es muy importante eso. Ver, dependiendo dónde está el punto doloroso, diferentes signos que tenemos acá, Rossi, SOA, Bloomberg, Murphy, etcétera, para definir dónde podría estar.
el dolor. De forma práctica podemos dividir en 4 cuadrantes y dependiendo del cuadrante donde duela más, evaluamos los cuadrantes más pequeños, donde está el hipocondrio, epigastrio, hipocondrio derecho-izquierdo, flanco derecho-izquierdo, mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha-izquierda. Ya de forma práctica podemos hacer de esta manera. Ojo, la palpación superficial nos ayuda a ver la parte peritoneal, la palpación profunda nos ayuda a definir algunas masas, algunas lesiones, especialmente a nivel de órganos. Hay muchos puntos dolorosos que tenemos que tomar en cuenta. El signo de Murphy, que es el punto para definir una apendicitis. Ojo, es diferente de una cronología de Murphy. El punto de Murphy es para ver cólico vesicular, mejor dicho, y la cronología de Murphy es para ver apendicitis. El punto de Murphy es un dolor a la inspiración donde el diafragma disminuye el hígado, desplaza la vesícula y si la vesícula está inflamada, comprimimos de forma brusca al momento de la inspiración y vamos a producir un choque de nuestros dedos con la parte vesicular y va a producir dolor. Entonces, ahí decimos Murphy positivo. Entonces, este es el punto de McBurney. Se divide en tres una línea imaginaria de la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. Y entre el tercio medio y externo vamos a ver el punto de McBurney, acompañado de Bloomberg positivo. A la descompresión brusca vamos a pensar en una posible apendicitis. Robson ya también es una descompresión contralateral en fosa ilíaca izquierda. Apretamos y al momento de descomprimir va a producir un dolor localizado en fosa ilíaca derecha. Dunphy, incremento del dolor en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney con la tos. Es positivo para apendicitis aguda o maniobras de Balzano, ¿no? Hay otros signos, el SOAT, Lapinski, Meltzer, que va a ayudar a desplazar el apéndice al momento de la contracción del psoas y por ende va a condicionar a producir dolor. El signo de Bloomberg, la descompresión brusca en el punto de McBurney, que nos indica peritonismo. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a tomar a un paciente? Un hemograma que nos va a ayudarnos a diferenciar si es un cuadro infeccioso o no. Recordemos de que la apendicitis especialmente es un cuadro por descarte. Se hace descarte de casi 15 patologías, entre ellas infección urinaria, se hace descarte de una salpingitis, quiste de ovario a pedículo torcido, diverticulitis de Meckel, cólico renal, litiasis renal, infecciones urinarias altas, colitis inclusive, embarazo ectópico, endometritis, endometriosis, o sea, hay casi 15 patologías de diagnóstico diferencial de apendicitis que tenemos que descartar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al tiempo, etc. Entonces va a pedirse toda la bioquímica sanguínea, prequirúrgicos a la cabeza y dependiendo de dónde esté localizado, también amilasa lipasa si estamos pensando en una pancreatitis o si estamos pensando un problema renal, ureacreatinina. Una hidronefrosis también puede condicionar a producir un descarte o un diagnóstico diferencial de apendicitis. Haga electrolitos, beta-HCG para descartar embarazo. Algunos exámenes en busca de cuadros infecciosos, bacteriológicos. Radiografía de abdomen para ver si hay perforaciones o no. Radiografía simple de abdomen de pie. Ecografías abdominales, renales, ginecológicas, tomografía de acuerdo a la secuencia de descarte. Intususcepción también produce dolor abdominal. Electrocardiograma, dependiendo dónde esté el dolor, si está en epigastrio, pensar también si es persona mayor, si es persona diabética, mucho más aún pensar en un infarto de cara inferior.
infarto cardíaco de cara inferior. Ya, bueno, acá una radiografía donde podemos ver presencia de aire infradiafragmático. Acá una radiografía de abdomen simple, donde vamos a ver una obstrucción alta, donde está el intestino delgado con signo de monedas apiladas. Una obstrucción baja, donde hay una distensión mucho mayor con niveles a nivel abdominal. Una ecografía abdominal, una colecistitis aguda, engrosamiento de la pared de la vesícula, cálculos. En la tomografía, pancreatitis, aumento, en este caso, aumento del tamaño del páncreas, con edema perilesional, colecistitis, inflamación de la vesícula, cálculo incluido en la parte interna de la vesícula, un absceso hepático, donde va a haber distensión de la cápsula de Gleason. Cuando encontramos dolor en hipocondrio derecho y en imágenes se encuentra un absceso hepático o una lesión quística, lo primero que tenemos que pensar es en absceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una lesión, suponiendo quiste atípico, que el crecimiento es mucho más lento, que podría impresionar un aparente absceso, también la distensión de la cápsula de Gleason es de forma crónica, poco a poco empieza a crecer y es más compensada, ¿no? Pero en un absceso hepático es de forma mucho más aguda, el crecimiento es mucho más rápido y el dolor es más intenso. Pensar también en pacientes inmunosuprimidos, a la cabeza diabéticos. Si encontramos absceso, lo primero que tenemos que descartar también es diabetes o preguntar al paciente si es diabético o no. En las pruebas de laboratorio y de imágenes no deben reemplazarse al interrogatorio y al examen físico. Es importante hacer una buena anamnesis. El propósito de los exámenes complementarios es para confirmar o excluir algunas posibilidades diagnósticas de lo que ya hemos pensado cuando hemos hecho una buena anamnesis y un examen clínico. ¿Ya? Entonces nos ayuda a confirmar, inclusive ver el pronóstico, como decimos, de la patología. No nos ayuda a diagnosticar los exámenes físicos, exámenes complementarios. Nos ayudan, como dice, a complementar nuestros posibles diagnósticos. Entonces, hay algunos grupos especiales, mujeres en edad fértil, ancianos, inmunosuprimidos, VIH, diabéticos, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta. Es como ahora en el COVID, ¿no? Entonces, en el COVID hemos dividido inclusive en 3 fracciones, ¿no? Los niños y jóvenes, que el riesgo de que se compliquen es menor. Personas adultos mayores, que el riesgo de que se compliquen es un poco mayor. Y personas adultos mayores o mayores de 65, 70 años y con comorbilidades, la posibilidad de que se compliquen y puedan fallecer pues es muy alta. Igual, nosotros tenemos que diferenciar, no solamente en abdomen agudo, sino en cualquier patología, diferenciar los grupos especiales de riesgo en cada patología. En el tratamiento vamos a ver la conducta terapéutica de acuerdo a lo que estemos evaluando, de acuerdo al manejo y al diagnóstico. Puede ser un manejo médico, manejo quirúrgico o potencialmente quirúrgico. Es importante dejarla en NPO si estamos pensando en un posible manejo quirúrgico, porque en 8 horas como máximo, desde la última comida que ingirió el paciente, se tiene que operar. Ponerle vía endovenosa, antibióticos si estamos pensando en cuadros infecciosos, analgésicos si estamos pensando en cuadros que nos puedan ayudar. Entonces es muy importante la revaloración constante de los hallazgos abdominales de forma permanente y ver la conducta si es médico o quirúrgico. Chicos, un ratito vamos a...
No, no. Ya chicos, continuamos. Es importante ver a los pacientes que van a presentar un dolor abdominal que decíamos. Entonces, vamos a estratificar el tipo de pacientes. El paciente, de acuerdo a la clasificación, tiene un cuadro médico, lo va a evaluar el internista o el médico general, o el médico que a su vez está viendo la parte clínica. Y si tiene un cuadro aparentemente quirúrgico, lo maneja el cirujano y de acuerdo a lo que se encuentre, se va a dar prioridad al manejo quirúrgico. Un típico abdomen agudo quirúrgico va a tener un dolor agudo, intenso, con gran compromiso general, cuadro infeccioso séptico, tóxico en muchas ocasiones. Si estamos pensando en una apendicitis aguda, muchas veces puede condicionar a producir una peritonitis inclusive, abdomen en tabla, ausencia de ruidos hidroaéreos, gran leucocitosis, neumoperitoneosis, es que hay perforaciones. Entonces, el abdomen en tabla es textualmente como tabla. Al momento de examinarle al paciente, el dolor y el abdomen es muy duro, que nos hace asemejar que estaremos tocando una tabla. Y el dolor, pues el paciente tiene un dolor con una posición antálgica clásica, ¿no? Y eso especialmente en perforaciones de víscera hueca. Entonces es muy importante evaluar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué etiologías a la cabeza? Apendicitis aguda, obstrucciones, perforación de víscera hueca, úlceras pépticas. Cuando yo estaba haciendo el internado en el seguro, llegó un joven de 16 años, jugador de básquet, que había tenido un esguince en la parte del tobillo y tenía que jugar la final de básquet. Y para que le calme el dolor, se tomó 2 naproxenos, ¿no? Entonces, a la media hora, extraído por sus familiares y por sus profesores del colegio, presentando una perforación a nivel abdominal, o una perforación, mejor dicho, a nivel duodenal, por una úlcera perforada, y el abdomen textualmente como en tabla, ¿no? Entonces, es importante la anamnesis, es importante preguntarle qué sucedió. Inicialmente no se sabía qué había pasado y por qué estaba doliéndole, hasta que nos empieza a decir que se había tomado 2 naproxenos y que había condicionado pues la producción de úlceras. Colecistitis aguda, piocolecistos, colecistitis enfisematosa, aneurismas de aorta, trombosis mesentérica, causas ginecológicas como quiste de ovario pedículo torcido, embarazo ectópico roto, torsión testicular en los varones. La apendicitis aguda es una de las patologías muy importantes. Hemos estado hablando durante toda la clase de apendicitis aguda, que puede llegar a una serie hasta un 40% de la población en algunos casos. Hay una trascendencia inclusive de prevalencia en los países occidentales hasta un 7% de la población en general. Tiene un comportamiento familiar. Ustedes van a ver de que muchas familias que han sido, o familiares que han sido operados de apendicitis, la posibilidad de que sus familiares tengan apendicitis es mucho mayor. Es importante la anamnesis, la característica clínica, la exploración física, la cronología de Murphy que comienza en epigastrio y termina en fosa ilíaca derecha, el signo de Max-Burney, o el punto de Max-Burney, Bloomberg, Robson, SOAT, etcétera, que nos va a ayudarnos a diferenciar dónde podría estar. Fisiopatológicamente es una obstrucción básicamente a nivel de la salida o de la base del apéndice, donde obstruye, como el apéndice es una víscera hueca, obstruye la salida y comienza a producir inflamación y proliferación bacteriana, ¿no? Se dice que hasta un 30% de los fecalitos pueden obstruir la salida del apéndice. Puede haber una hipertrofia de folículos linfoides hasta un 60%. Otros pueden ser carcinoides,
parásitos, restos vegetales, pepas, etc. Secuencialmente, hemos dicho, la cronología de Murphy va a estar presente en la gran mayoría de casos de apendicitis, especialmente en personas mayores, dolor en epigastrio, que va a localizarse a fosa ilíaca derecha posteriormente, acompañado de náuseas, vómitos, hiporexia o anorexia, fiebre o febrícula, que también puede estar presente en los pacientes. El cambio de la localización que hablábamos, la cronología de Murphy, que comienza en epigastrio, de ahí se va a mesogastrio y se localiza posteriormente en fosa ilíaca derecha. Inclusive el dolor permanente es casi en la misma cronología, pero con mayor intensidad en fosa ilíaca derecha. La exploración física es muy importante. En fosa ilíaca derecha va a haber aumentos ríos hiperestesia cutánea, Bloomberg positivo. Entonces hay diferentes signos que se tiene que evaluar: McBurney, Robson, Musin, el obturador, SOA, Bloomberg, etc. Inclusive los europeos manejan un signo de israelí similar a la exploración renal. Se le pone al paciente en decúbito lateral izquierdo, donde toda la parte intestinal desciende hacia la parte izquierda cuando el paciente está en decúbito lateral, dejando libre el colon ascendente, que es fijo, acompañado del apéndice, y hay una mejor exploración. Se hace una maniobra similar a un Bloomberg en fosa ilíaca derecha, y si el dolor es intenso, podemos definir de que es una apendicitis. Hay diferentes situaciones clínicas que hay una atipia en la evolución de una apendicitis. Las edades extremas de la vida nos dan atipias en la semiología, en la sintomatología de una apendicitis. Entonces, cuando el paciente tiene alteraciones sensoriales, también hay algunas variaciones topográficas del apéndice. Pueden ser subhepáticas, retrocecales, mesocelíacas, retroiliales, pelvianas o pélvicas, incluso hacia la izquierda, tirado hacia la parte media. Entonces, hay inversiones del colon, que son los situs inversus, donde el colon izquierdo o en localización del colon izquierdo está el colon derecho, y ahí está el apéndice, etcétera, que son muy raros. Pero las más frecuentes son las retrocecales o retroperitoneales, mesocélicas o celíacas y retroiliales, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, sí, porque en algunos pacientes, pues la característica es más hacia la pelvis o hacia la parte superior, y que pueden confundir un poco el manejo de esta apendicitis. El uso de algunos fármacos que pueden modificar el curso clínico, algunos corticoides, antibióticos, antiinflamatorios, que pueden enmascarar el cuadro de una apendicitis y pueden complicar peor. Acá vemos la localización de acuerdo a la ubicación del apéndice. Acá retrocecal, más pélvica, anterior, hacia la parte medial, con un dolor aparentemente testicular o suprapúbico. Una apendicitis aguda, hemos hablado, básicamente se hace por descarte. Tenemos una leucocitosis sin aparentemente foco infeccioso y un dolor en fosa ilíaca derecha, pensar en una apendicitis. ¿Qué complicaciones puede tener una apendicitis? Peritonitis localizadas, peritonitis difusas, otras complicaciones como hilo paralítico mecánico, periflebitis, sepsis de origen abdominal. Entonces, el hecho de hacer un diagnóstico oportuno de una apendicitis, y como nuestros maestros nos decían, para hacer un diagnóstico de apendicitis, el 90% es clínica y el 10%
es la parte laboratorial, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos evaluar nuestra característica semiológica del apendicitis, viendo los signos de SOA, Robson, Bloomberg, McBurney, cronología de Murphy, israelí, lo del taco, talón, le hacemos parar de puntitas al paciente y le hacemos chancar el talón de forma brusca y si hay un dolor, es una forma también de evaluar un reflejo de SOA israelí que les indicaba poner en el decúbito lateral izquierdo para liberar lo que es el colon ascendente y el apéndice y explorar mejor la localización de una apendicitis. Entonces, nos da un gran porcentaje de posibilidad de que sea una apendicitis y no se complique ese paciente. Mientras no evaluemos, vamos a pensar en lo que sea y al final, pues el paciente se puede complicar, como en el caso que les conté el día de ayer de esta paciente, que lo han estado peloteando en emergencia de salud, pidiéndole hasta tomografías que al final era una apendicitis, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Alguna pregunta en relación a abdomen agudo? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Mi micro se ha apagado o no me escuchan. Sí, se escucha, doctor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en dolor abdominal? No, es muy importante, vuelvo a repetir, la semiología. El dolor abdominal está muy relacionado a la semiología, a la exploración física. No nos olvidemos de eso. Hemos visto en las prácticas con el anterior grupo cuán importante es ver hasta la sintomatología que tiene el paciente, la semiología que tiene el paciente. Nos da casi un 80% el diagnóstico si hacemos una buena exploración física y semiológica de toda la característica de los signos y síntomas para hacer un buen diagnóstico. Y lo demás pues es secundario, ¿no? Que nos puede ayudar como complemento. Entonces ahora vamos a ver lo que es el reflujo gastroesofágico. Entonces, que es una enfermedad para mí muy subdiagnosticada en nuestro medio. Y no solamente acá en el Perú o en el Cusco, sino en Lima también. O sea, hay muchos colegas que subdiagnostican el reflujo. Muchos piensan de que un dolor a nivel de epigastrio, ardor, quemazón, acompañado de acidez vinagrera, es gastritis. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la gastritis no es crónica o no te da sintomatología pues crónica de 2, 3, 4, 5, 8 años, ¿no? El reflujo sí. La gastritis en su cuadro agudo o en sus lesiones agudas a nivel endoscopial sí va a producir pues ardor. Mejoramos esas lesiones y no debería producir ningún otro problema. Pero el reflujo no, si no controlamos de forma permanente desde nuestras posiciones, desde nuestra sintomatología, entonces, o de nuestra posición de nuestra dieta, vamos a continuar en lo mismo. Chicos, un momentito, esperamos.
Ya chicos, continuemos. Entonces, estamos hablando de reflujo. Lo que les decía era de que el reflujo muchas veces es subdiagnosticado en nuestro medio. Pensamos que es gastritis y gastritis después de años y años y años, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que manejamos el reflujo o casualidad la gastritis mejora un montón. Entonces, es muy importante la dieta y las posiciones, inclusive más que los medicamentos. La parte preventiva nos va a ayudarnos a mejorarle al paciente. Y tomando como definición el reflujo, es un flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? O sea, que va a producir lesión o inflamación al nivel esofágico. Entonces se movió mucho esto. ¿Ya? Ya provoca alteración en la calidad de vida. Inclusive el reflujo es más incapacitante, produce mayor inflamación, mayor molestia. Va a tener mayor riesgo de complicaciones a nivel de esófago, problemas secundarios como el esófago de Barrett, etc. Tenemos que tomar en cuenta los episodios de reflujos normales. Casi todas las personas podemos tener reflujo. ¿Puede haber reflujo en personas sanas? Sí. Muchas veces durante y después de las comidas, pero la duración no debe ser más de 5 minutos como máximo. Tenemos un poquito de sensación, molestias y calma. Muy excepcionalmente, pues puede durar un poquito más de 10 minutos, pero eso es muy excepcionalmente. En su gran mayoría no tiene complicaciones, son muy raras en las noches, pero cuando esto se hace mucho más permanente, ya empezamos a pensar en un cuadro ya instaurado de reflujo permanente. La prevalencia puede llegar hasta un 27%, en Sudamérica hasta un 23%. Entonces, a nivel mundial es un 27.8% de prevalencia de reflujo. Entonces, no es de que no sea muy frecuente, sí es muy frecuente y cada vez está siendo más frecuente lo que es el reflujo. De acuerdo al sexo y a la edad, vamos a ver de que en hombres es mucho más frecuente de forma inicial y después empezamos a aumentar. Especialmente en personas bebedores crónicos, en hombres y en mujeres que va a estar condicionado con algunos otros factores que vamos a estar viendo, especialmente la parte hormonal. En la fisiopatología vamos a ver de que va a haber varios mecanismos que van a tratar de prevenir lo que es el reflujo, como la barrera antirreflujo, el clearance luminal, algunos mecanismos de protección, etc. La barrera antirreflujo va a estar relacionado bastante con el esfínter esofágico inferior, el diafragma, el ligamento freno-esofágico. Una alteración a este nivel va a empezar a haber un aumento de reflujo o el regreso del jugo gástrico hacia la parte esofágica, ¿no? Bueno, esta es la parte anatómica del esfínter esofágico inferior, donde vamos a ver la línea escamocolumnar, el diafragma, los ligamentos frénicos que van a aumentar la contracción al nivel del esfínter esofágico inferior. Lo más importante para mí es esto. Vamos a bajar un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué sustancias son las que modifican la presión del esfínter esofágico inferior que va a condicionar a producir mayor reflujo? Hay algunas hormonas, péptidos, fármacos, alimentos que van a condicionar a aumentar la presión. En este sentido no hay mucho problema. Tenemos que tomar en cuenta mucho más aún estos dos, la metoclopramida y la domperidona, que son medicamentos que van a ayudar a mejorar el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Pero, ¿qué es lo que disminuye la presión y exacerba más el reflujo? En la parte hormonal a la cabeza, los estrógenos y la progesterona, que va a condicionar una relajación a nivel del esfínter esofágico inferior y aumento del reflujo. El péptido inhibidor gástrico, el neuropéptido a nivel de los péptidos, el péptido vasoactivo, también los beta-adrenérgicos, el diazepam, los barbitúricos, los antagonistas de calcio, dopamina, teofilina, que son fármacos que muchos de los pacientes utilizan
suplementos de hormonas que van relacionado a acá, que va a condicionar relajación, y los pacientes te van a decir, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Tengo ovario poliquístico y el ginecólogo me ha dado un suplemento hormonal y desde ahí estoy teniendo un reflujo severo. No sé por qué será. Es por el medicamento, es por el suplemento hormonal. Hay que ver alguna otra opción o algunas otras estrategias para disminuir ese reflujo o el efecto. Entonces, es importante eso. En alimentos, grasas, chocolate, alcohol aumentan o disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, condicionando mayor reflujo. El aclaramiento esofágico va a ser muy importante, donde va a haber un aclaramiento normal o un aclaramiento en relación al reflujo, en relación al peristaltismo, la gravedad. Las ondas peristálticas son adecuadas cuando hay un aclaramiento normal, pero hay ausencia o debilidad en el peristaltismo. En un paciente con reflujo, el aclaramiento de ácido residual, la salivación, en el sueño está disminuido, en el reflujo va a haber una disminución del reflejo esófago salival y va a disminuir algunas enfermedades también. Entonces, ¿qué va a condicionar? Aumento del retorno a nivel esofágico. Por eso el problema mayor en su gran un gran número de pacientes que tienen reflujo es en la noche. Entonces, el tiempo total es mucho más lento en pacientes que tienen reflujo, que puede llegar hasta 4 a 5 minutos del aclaramiento esofágico, y esto condiciona mayor aumento de inflamación. La barrera esofágica va a depender de la defensa preepitelial, de la capa acuosa, mucosa que va a tener el esófago, la defensa epitelial y la parte celular del epitelio, que va a ayudar a cerrar y a disminuir la inflamación a este nivel, y la defensa posepitelial. Entonces vamos a ver acá en los factores agresivos que van a condicionar a producir mayor inflamación, van a ser los ácidos, la pepsina, la bilis, la tripsina, que va a aumentar, de acuerdo a su mecanismo. El ácido de forma directa produce mayor inflamación, la pepsina igual, la bilis también tiene una acción detergente indirecta, va a aumentar la retrodifusión de hidrogeniones. La pepsina va a tener un efecto directo y va a producir una proteólisis a nivel de la mucosa epitelial del esófago. Y las implicaciones en el reflujo: los agentes son lesivos, principalmente van a participar casi un 90% de los reflujos, tanto el ácido y la pepsina. Y de acuerdo a los pacientes que vamos a tener, puede estar un tanto limitada su acción de la bilis y la tripsina, de acuerdo al reflujo biliar que pueda tener, o duodeno gástrico, reflujo duodeno gástrico de bilis y tripsina, que va a poder exacerbar lo que es el aumento del reflujo gastroesofágico, ¿no? El ácido y la pepsina van a dañar la mucosa esofágica. ¿Cómo dañan? Primero, la secreción ácida y pepsina altera las uniones intercelulares, lleva a un ensanchamiento de las uniones celulares, va a permitir la penetración del ácido a nivel de la mucosa, produciendo alteración, injuria celular y dolor. Este ácido va a penetrar junto con la pepsina, donde va a haber un contacto del ácido con las terminaciones nerviosas, produciendo un mayor dolor. Va a provocar un mecanismo de disrupción intracelular, permitiendo la ruptura y el daño celular, acompañando nerviosas, condicionando a producir mayor dolor. Y es más incapacitante, ¿no? Y el dolor puede ser un dolor reflejo inclusive hacia la parte dorsal o hacia la espalda, y esto va a producir pues un disconfort mayor en el paciente. Fisiopatológicamente, una disfunción del esfínter esofágico inferior va a estar basada básicamente por una hipotonía basal, relajaciones transitorias de este esfínter, que va a condicionar una incompetencia de la barrera antirreflujo. Factores anatómicos van a estar alterados,
y esto va a permitir un reflujo patológico. Entonces, va a haber factores agresivos que va a aumentar más la inflamación a nivel esofágica y los factores defensivos, que es la barrera de la mucosa, el aclaramiento, y los factores agresivos, la bilis, las enzimas pancreáticas, la pepsina, etcétera, que van a condicionar. Cuando hay un desequilibrio de estos dos factores, es donde el reflujo va a condicionar a producir mayor inflamación, lesión, disconfort y posibles complicaciones posteriores. La hernia hiatal es otro factor que condiciona a producir mayor reflujo porque hay una alteración a nivel de la unión diafragmática y el esfínter esofágico pues se eleva, haciéndose más incompetente desde la parte anatómica y por ende condiciona mayor reflujo. El aclaramiento esofágico, la capacidad del esófago para eliminar el material refluido va a estar alterado. Básicamente va a tener dos fases, un aclaramiento de volumen y del ácido residual que va a estar llegando. Este aclaramiento esofágico va a depender bastante del peristaltismo de la saliva que viene de la boca hacia el estómago, el esófago, y también va a estar exacerbado por la distensión a nivel del estómago y la presión intraabdominal. Esto va a condicionar un aumento de reflujo causado por la pepsina y el reflujo biliar de la bilis y de enzimas pancreáticas hacia el estómago, un reflujo duodeno-gástrico que va a exacerbar mayor inflamación, mayor distensión, mayor presión intraabdominal, aumento del reflujo de la pepsina hacia la parte superior o hacia la unión gastroesofágica, que condiciona mayor inflamación y se hace un círculo vicioso, ¿no? Los factores defensivos que hemos dicho que es la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, el aclaramiento de volumen y el aclaramiento residual del ácido que regresa hacia el esófago, la barrera esofágica, preepitelial, epitelial y posepitelial son factores que van a estar alterados cuando hay un cuadro de reflujo, especialmente reflujo severo. ¿Qué factores van a agravar más este reflujo? Los factores que agravan mucho más son el alcohol, el tabaquismo, que va a condicionar a producir mayor reflujo, las posturas, la obesidad. Ahí les indicaba al inicio de que la dieta es muy importante. Más abajo vemos grasa, café, chocolate, jugos, pimienta, comino, comida recalentada, desde cosas que puedan fermentar, etcétera. Y las posturas, ¿no? Entonces, la obesidad condiciona a que haya mayor presión intraabdominal y por ende una presión mayor a nivel del estómago que condiciona mayor reflujo. Las posturas van a agravar un poco más. Recordemos de que cuando nosotros comemos una comida contundente, esa comida empieza a digerirse y migra del estómago hacia el intestino aproximadamente entre 6 a 8 horas. Si nosotros comemos y nos echamos, esa comida va a demorar mucho más tiempo y como la parte del esfínter esofágico inferior está disfuncional, entonces va a condicionar a producir mayor reflujo esofágico por la postura que estamos optando. O el paciente en esta coyuntura del COVID está trabajando y haciendo trabajo remoto, está viendo una compresión a nivel abdominal y por ende también exacerba el reflujo esofágico. Menos severo que cuando nos echamos, es cierto, pero sí empieza a aumentar la inflamación. La hernia hiatal es otro factor que agrava mucho más el reflujo. El embarazo por la compresión del útero hacia el estómago. Algunos fármacos que hablábamos, antagonistas de calcio, nitratos, teofilina, anticolinérgicos, betabloqueadores, suplementos de hormonas, la progesterona, que va a condicionar a producir mayor reflujo. En la anatomopatología vamos a ver que hay datos microscópicos a nivel de la mucosa, donde va a haber infiltraciones eosinofílicos,
a nivel del epitelio, con o sin neutrófilos, hiperplasia de la capa basal, elongación de las papilas de la lámina propia. La ausencia de estos datos no van a excluir un reflujo patológico. Ojo, muchos de los pacientes todavía no hay un compromiso muy severo y tal vez no hay una infiltración de eosinófilos o neutrófilos a nivel del epitelio. Acá vemos infiltraciones de eosinófilos, acá también infiltraciones en la capa basal. Hay una clasificación de Montreal para ver lo que es reflujo, donde vamos a ver síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Esto es muy importante porque muchas veces confundimos un poco la característica y la trascendencia de esta patología que es el reflujo. Hay síndromes sintomáticos, síndrome de reflujo típico, síndrome de dolor torácico por reflujo, retroesternal, síndromes con injuria esofágica, esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, esófago de Barrett, adenocarcinoma esofágico. Y hay algunos síndromes extraesofágicos que tenemos que tomarle también en cuenta. Hay algunas asociaciones establecidas como tos por reflujo. El paciente le dice, doctor, ¿sabe qué? Durante el día estoy tranquilo, pero en la noche después de comer estoy tranquilo, todo bien, me echo en la cama y comienzo a toser. ¿Y tiene sensación de reflujo? No, no tengo ninguna otra molestia, pero sí me echo y comienzo a toser. Entonces es una tos por reflujo. Hay otros pacientes que van al neumólogo, al otorrino, por laringitis crónicas. El otorrino le ve, el neumólogo le ve, le dan tratamiento, antibióticos, y ellos mismos te dicen, no, doctor, yo tengo una amigdalitis crónica, cada 20 días, cada mes, me duele las amígdalas, me tomo mi antiinflamatorio, mejoro un poco, y estoy tranquilo, y después al mes otra vez, ¿no? Me dan antibióticos y mejoro. Pero eso básicamente mejora porque desinflama lo que inflama el reflujo, esa laringitis. Pero termina el efecto de la desinflamación del medicamento y otra vez expone el reflujo y otra vez aumenta, ¿no? Y para ellos pues es una amigdalitis, una laringitis crónica permanente, ¿no? Tratamos el reflujo o casualidad, mejoró su laringitis o amigdalitis, ya no tiene nada. O también hay cuadros asmáticos, broncoespasmos, cuadros asmatiformes por reflujo. Entonces hay que tomar en cuenta también eso. Hay muchos pacientes que cuando se echan, vuelvo a repetir, comienzan a toser, comienzan a tener esos ahogos tipo asmatiformes. Controlamos el reflujo y mejoran estupendamente, ¿no? Erosiones dentales por reflujo. Otras asociaciones, pues, las faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media recurrente. Muchos de los pacientes te dicen, doctor, ¿sabe qué? Antes de ayer he comido mi chiriuchu, ¿no? O mi pollo a la brasa, mi pizza. He comenzado a tener esa sensación de reflujo, malestar y estoy con mareos, estoy con dolor de oído. El otorrino le ve y no encuentra gran cosa. ¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica por el reflujo, por la trompa de Eustaquio, empieza a inflamar la parte del oído medio y produce otitis media, ¿no? Recurrentes. Mejoramos el reflujo o casualidad ya no tiene otitis. Entonces, es muy importante estos síndromes esofágicos como extraesofágicos, que debemos de pensar en un paciente que no mejora o que tiene cuadros respiratorios, cuadros de otorrino, laringitis, otitis de forma crónica, ¿no? Y que no mejoran aparentemente con tratamiento médico de la especialidad. Los síntomas típicos y síntomas atípicos también, pirosis, regurgitación, disfagia, odinofagia, otros, flatulencias, náuseas, hipersalivación, hipo. El hipo es muy frecuente en reflujo también cuando hay una inflamación por haber comido alguna
o por haber ingerido alguna comida que haya inflamado ese estómago de forma muy brusca y produce pues un reflejo diafragmático que condiciona a producir hipo, ¿no? Los síntomas atípicos: dolor torácico, retroesternal, manifestaciones otorrinas, manifestaciones respiratorias, manifestaciones orales, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta. El reflujo es como la punta del iceberg, ¿no? Entonces, la punta del iceberg que no evaluamos de forma adecuada. Entonces, nosotros tenemos que evaluar mejor a un paciente con reflujo. Por eso les digo de que, desde mi percepción, hay mucho subdiagnóstico de reflujo. Ese iceberg no se nota completamente, solamente estamos viendo la puntita y pensamos que es una gastritis crónica, y el paciente te dice, ¿no? Gastritis, dolor en epigacho, para todos es gastritis. Y hay que tratar de sacar de nuestro chip eso. Síntoma más común: la pirosis en el reflujo, que ocurre casi hasta un 75% de los pacientes. ¿La tos crónica puede ser un síntoma frecuente del reflujo? Sí, hasta un 75%. Vuelvo a repetir, muchos de los pacientes te dicen, doctor, tengo tos. ¿Cuándo? En la noche y en la mañana. ¿Y durante el día? Durante el día estoy tranquilo. ¿Por qué en la noche y en la mañana? Porque se echan y comienza el reflujo. Micropartículas sale del estómago hacia el esófago y hacia la vía respiratoria y condiciona a producir tos. Tos crónica, ¿no? No tienen sintomatologías típicas de reflujo, ojo, y el paciente todavía te duda, ¿no? Doctor, pero no siento que regresen. Pues decimos, me parece que tiene reflujo, pero no siento que regresa a la comida, a pensar en reflujo. Pero me ha visto el neumólogo, me ha visto el otorrino, me han dado antibióticos y sigo con mi tos. No es mi tos, el neumólogo me ha dicho que tengo una bronquitis crónica, ¿no? Un EPOC, aparentemente, una bronquitis crónica idiopática. Muchos de los pacientes que tienen tos persistente mejoran dándole un antiácido. Omeprazol, esomeprazol, ranitidina, y mejora estupendamente. Entonces, más del 40% de casos de tos crónica son causados por alergia. Entonces, no nos olvidemos. ¿Qué es lo que pasa? Salen micropartículas del estómago hacia el esófago y se van hacia las vías respiratorias, ¿no? Entonces, y por ende estimula el nervio vago, por el ingreso de reflujo ácido hacia las vías respiratorias y condiciona a producir tos. Mejorando la acidez, mejoramos la tos. ¿Hay algunos métodos diagnósticos para alergia? Sí, lo más importante es la historia clínica, no nos olvidemos, la historia clínica es muy importante. Doctor, tengo tos, tengo dolor de garganta, tengo dolor de oído, tengo acidez, vinagrera, dolor de estómago, tipo ardor, quemazón, hace 5, 6, 7 años. No pensemos en gastritis, pensemos en reflujo. Puede ser que tenga su reflujo más su gastritis, sí, ¿no? El Helicobacter pylori exacerba más el reflujo, entonces hay que tratar también ese Helicobacter pylori. Entonces es muy importante la historia clínica. Si no tenemos a la mano una endoscopía, podemos dar comúnmente llamados como ensayos terapéuticos. Le hacemos un manejo posible de reflujo hasta que se le vea por gastroenterología y se le puede hacer una endoscopía, ¿no? Y después de eso, si encontramos una alteración a nivel de la unión gastroesofágica, hay que hacer manometría, impedanciometría, monitoreo ambulatorio de pH o una pHmetría, una radiografía contrastada de esófago para ver cómo está esa unión gastroesofágica. Aparte de la endoscopía, en la endoscopía nos puede dar un valor y podemos evaluar la parte inflamatoria. Pero la parte estructural nos da un mejor valor una radiografía contrastada de esófago.
o un esofagograma. ¿Qué es lo que le tenemos que preguntar al paciente? Si tiene pirosis o si tiene mal aliento, si presenta una sensación ácida en la boca, boca amarga, boca agria, acidez vinagrera, el tiempo de duración de los síntomas, si hay respuesta o no a los antiácidos. La endoscopía permite el diagnóstico de esofagitis erosiva y de las complicaciones, estenosis o esófago de Barrett, también con fines terapéuticos, dilataciones, etc. Y también descartar el Helicobacter pylori en el estómago, ¿no? Una gastritis por Helicobacter pylori. Acá vemos una endoscopia digestiva alta, donde vemos pues lesiones con una historia atípica de esofagitis, signos frecuentes de larga duración. Pocos no responden a la terapia inicial. Va a haber síntomas de alarma, disfagia, pérdida progresiva de peso, hemorragia digestiva, masas intraabdominales, sensación de que pasa la comida muy lentamente. Te dice, doctor, me atoro demasiado. Pero cuando comes o tomas agua, líquidos, sólidos, es casi igual. Siento de que la comida pasa lento. Cuando hay una inflamación severa del esófago, el peristaltismo esofágico se hace mucho más lento. Y hay esa sensación del paciente, ¿no? Cuando hay una inflamación del esófago, vamos a ver una clasificación de Los Ángeles, donde va a haber erosiones. Los Ángeles A, cuando hay una o más erosiones mucosas, pero son menores de 5 milímetros. Ángeles B, donde ya hay más erosiones y son mayores de 5 milímetros, pero no hay confluencia entre ellos. Los Ángeles C, erosiones de la mucosa que involucran 2 o más pliegues, involucran menos del 75% y hay confluencia entre las lesiones. Y Los Ángeles D, cuando las lesiones pues, ya son ya mucho masivas y comprometen más allá del 75%, casi un 100% de toda la luz del esófago. Manometría, hemos dicho, para ver cómo está funcionando ese esfínter esofágico inferior. Es importante, sí, nos va a ayudarnos, nos puede ayudar, especialmente en pacientes jóvenes que estamos pensando operarlos. La impedanciometría intraluminal multicanal también nos va a ayudarnos a ver especialmente el reflujo ácido que está teniendo este paciente, acompañado de la pHmetría esofágica, que es el gol estándar para ver el reflujo y cuán ácido está regresando y y si está condicionado a producir mayor malestar. La pHmetría, indicaciones para definir el diagnóstico y orientar el tratamiento. Ante ciertos síntomas atípicos, no gastrointestinales, se puede hacer mucho más aún esto, como prueba de respuesta terapéutica antes de hacer una fundoplicatura, acompañado de la manometría, que nos va a ayudarnos a ver si ese esfínter todavía funciona y si es que hay una alteración básicamente de la apertura de la unión gastroesofágica. A mayor apertura, mayor reflujo. Muchas veces ese esfínter quiere funcionar, pero como está muy abierto esa parte de la unión gastroesofágica, condicionamos a producir mayor reflujo. O la hernia, ya tal, es mucho más prolongada, aumenta más el reflujo. En ese caso se puede hacer una fundoplicatura, ¿no? Pero ojo, no en todo se hace. La radiología puede ser útil si detecta algunas estenosis, hernia y tal en pacientes con disfagia, identifica algunas patologías no relacionadas al reflujo. Acá vemos una radiografía donde hay una estenosis a nivel esofágico, una estenosis péptica. Algunas complicaciones como úlceras esofágicas, estenosis de esófago, hemorragia digestiva, el esófago de Barrett y la perforación esofágica. El esófago de Barrett, ¿por qué está de rojito? Porque es una de las complicaciones de cuidado, porque después de esta podemos hacer pues cáncer de esófago, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tratamiento médico, quirúrgico, endoscópico.
Actualmente se hacen mucosectomías dependiendo del compromiso y dependiendo del tamaño del esófago de Barrett. Se puede hacer mucosectomía, se saca toda la mucosa del esófago lesionado y se puede prevenir lo que es el cáncer de esófago, ¿no? El objetivo del tratamiento de reflujo es disminuir o aliviar la pirosis y otros síntomas, curar la esofagitis erosiva, mantener remitido la sintomatología, y también las evaluaciones endoscópicas nos ayudan a definir si hay complicaciones posteriores como el esófago de Barrett, tratar o prevenir complicaciones. Conseguir estos objetivos mejora significativamente la calidad de vida del paciente. Al principio le decía de que esta enfermedad puede ser discapacitante. El paciente que tiene reflujo no se desenvuelve de forma adecuada en sus labores cotidianas. Entonces es importante disminuir la secreción ácida para llegar a nuestro control adecuado de la sintomatología. ¿Qué pasó? Entonces, en el tratamiento, lo que vamos a tratar de disminuir es evitar el reflujo y hacer de que ese líquido que va a regresar no produzca mucha inflamación, por ende disminuyendo la acidez con un IVP, el jugo gástrico que va a salir va a ser menos ácido, inflama menos, y con un procinético mejoramos el esfínter esofágico inferior y hacemos como una barrera para que no salga mucho líquido gástrico o jugo gástrico, y si es que sale sea pues menos, ¿no? Entonces, mejorar el aclaramiento esofágico, aumentar la protección de la mucosa y promover la curación. Entonces, con los procinéticos vamos a ayudar en eso. La dieta es a la cabeza lo más importante. La dieta y algunas medidas ideales, como levantar la cabecera de la cama. Como los abuelitos antiguamente decían, hay que poner un par de ladrillos en la cabecera para que el paciente esté un poco inclinado, de tal forma de que el regreso del jugo gástrico hacia el esófago sea mucho más difícil y se pueda prevenir lo que es el reflujo, especialmente el reflujo nocturno. Evitar el decúbito postprandial, o sea, no echarnos después de comer. Ver y corregir el sobrepeso para disminuir la presión intraabdominal. No realizar ingestiones voluminosas de comida. Evitar alimentos que puedan favorecer el reflujo, como el chocolate, café, gaseosas, condimentos, pimienta, café, cítricos, comida recalentada, mucha sal. Opciones de tratamiento. A la cabeza, los agentes procinéticos que van a ayudar a mejorar el esfínter esofágico inferior y mejorar el vaciamiento gástrico. Los IVPs, que va a ayudar a disminuir la supresión ácida a nivel del estómago. Sucralfato o algún otro antiácido pueden ayudar en cierta forma, pero no son de primera línea. El sucralfato, recordemos de que se activa en medio ácido, pero el sucralfato lo que produce es tapizar la mucosa gástrica. Esto especialmente es recomendable en lesiones gástricas para tapizar y disminuir el sangrado, las lesiones o las erosiones que pueda tener esta lesión gástrica. Como procinéticos, metoclopramida, domperidona en la cabeza es lo que tenemos en el medio. Citalopram, moxaprida también aumentan el tono del esfínter inferior, potencian el vaciamiento esofágico y gástrico y por ende disminuyen el riesgo de reflujo gastroesofágico. Los antisecretores, antagonistas de los receptores H2, ranitina a la cabeza. Ojo, la ranitina se activa en la noche. Hay que dar tratamiento de ranitina antes de dormir, si es que vamos a utilizar o es lo único que tenemos, pero idealmente se utiliza un IVP.
omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, omeprazol en ayunas antes del desayuno, o podemos dar doble dosis antes del desayuno y antes de la cena. Tratamiento de esofagitis por reflujo a la cabeza, los IBPs, los bloqueadores H2, sucralfato, cisaprida, placebo, entonces que están mucho más abajo. Tratamiento quirúrgico cuando hay un tratamiento farmacológico, cuando hay una estenosis esofágica. El costo es elevado en tratamiento médico, especialmente en pacientes jóvenes. Si el paciente adulto, el riesgo es similar, el manejo es similar con tratamiento quirúrgico o medicamentoso. Cuando hay síntomas extraesofágicos de difícil control, también se recomienda tratamiento quirúrgico. Pacientes con insuficiencia mecánica del esfínter. Ojo, mecánica, no disfunción del esfínter. Ese esfínter todavía funciona con una manometría, se evalúa, o con una pHmetría también. Y se puede hacer pues una fundoplicatura, ¿no? Para que siga funcionando y se acerca el esfínter y se hace funcional. Contraindicaciones de un tratamiento quirúrgico: edad avanzada, enfermedades que eleven el riesgo quirúrgico, peristalsis aumentada o muy deteriorada, trastornos funcionales del tracto digestivo como el esófago irritable, colon irritable o dispepsia funcional. La cirugía antirreflujo va a incrementar la presión basal del esfínter esofágico inferior, disminuye los episodios de relajación transitorio del esfínter esofágico inferior y van a inhibir la relajación completa del esfínter. Entonces, puede ayudar, sí, pero es temporal, no es permanente el manejo de un paciente con reflujo de forma quirúrgica. Fundoplicatura de Nissen. Acá vemos la imagen donde el fondo se jala para hacer pues una especie de esfínter, o para ayudar a fortalecer ese esfínter inferior, pero a la larga hay un riesgo de que vuelva a aparecer. La otra fundoplicatura de Toupet también ayuda, pero igual el riesgo de que regrese el reflujo a los 4 a 5 años es posible. Enfermedad de reflujo, ¿qué otras consecuencias más importantes? El esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia de esófago, que va a haber cambios en el epitelio esofágico que puede ser reconocido por endoscopía. La endoscopía nos ayuda para eso y es confirmada por metaplasia intestinal en la biopsia que se pueda tomar, incluyendo metaplasia intestinal del. Recordemos de que el esófago tiene un epitelio escamoso, y cuando empieza a haber un epitelio coronario es cuando hay una transformación hacia esófago de Barrett. Diagnóstico básicamente es anatomopatológico. El reflujo ácido prolongado condiciona en el tiempo a producir esófago de Barrett, entonces es muy importante suprimir lo más antes posible, o que estas crisis de reflujo, como le digo, no sean de forma permanente. El control endoscópico se hace cada 12 meses aproximadamente, dependiendo de los cuadros de reflujo persistente. En la prevalencia de endoscopia de esófago de Barrett, a mayores años de reflujo, mayor riesgo de hacer esófago de Barrett, que puede llegar casi a un 20-25% a los 10 años, y los pacientes que tienen reflujo. El esófago de Barrett se relaciona bastante con adenocarcinoma. Pacientes con esófago de Barrett tienen riesgo de incrementado de desarrollar adenocarcinoma. El riesgo de cáncer es de 40 a 125 veces más que una población en general que no tiene antecedentes de reflujo. En la sierra tenemos bastante reflujo. Acá en el Cusco hemos visto, yo personalmente he visto más cáncer de esófago que inclusive en Lima.
Y en un año he visto más cáncer de esófago acá que en Lima en 3 años, entonces es muy frecuente. Hay más reflujo acá. Inclusive uno de los factores que tenemos acá nosotros es nuestra digestión, que es mucho más lenta y que condiciona el reflujo, ¿no? Y que comemos bastante harina, comemos bastante papa, bastante fideo. Entonces eso condiciona también mayor fermentación, mayor condicionamiento de reflujo, etc. Entonces hay mayor riesgo de esófago de Barrett, como hablábamos, a mayor exposición. Entonces es muy importante no subdiagnosticar el reflujo. Para mí, lo más importante que ustedes tienen que entender de este tema es la clínica de un paciente con reflujo y que no todo dolor en epigastrio es gastritis. Dolor en epigastrio acompañado de acidez, vinagrera, etcétera, pensar en reflujo, hacer descarte de reflujo, ver otros factores más, reflujo biliar, hacer la endoscopía, ver la unión gastroesofágica, ver Helicobacter pylori, ver sintomatología extraesofágica, problemas respiratorios, problemas de oído, otorinolaringólogos, etcétera, otorinolaringológicos, ¿no? Problemas otorinolaringológicos que pueden estar condicionándose un aumento de sintomatología extraesofágica. Entonces es muy importante evaluar a nuestro paciente como un todo, no como patologías o como enfermedades. Entonces, chicos, hasta acá es la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. Una pregunta, doctor. ¿En un paciente con Zollinger-Ellison puede haber reflujo? ¿Cuál es la característica del Zollinger-Ellison? A ver, Diego, ¿cuál es la característica de esa patología? ¿Que aumenta qué? Aumenta la gastrina. La gastrina. Y eso hace que aumente la acidez a nivel del estómago, ¿no? Entonces, si aumenta la acidez, ¿puede condicionar el reflujo? Sí, puede condicionar el reflujo. Recordemos de que cuando el estómago se inflama, se descontrola, no se hace contracciones ordenadas, ¿no? Y hay un descontrol en las contracciones por inflamación del estómago. Es como que tú agarras un globo y si tú exprimes el globo de forma secuencial de la parte de arriba hacia abajo, el aire va a empezar a pasar hacia la parte más distal, ¿no? Pero si tú empiezas a apretar de forma descontrolada, posiblemente un poco de aire se vaya hacia la parte distal y otra parte del aire se vaya pues a la parte superior y empiece a fugar el aire que tenemos en ese globo. Es igual que el estómago. Si hay aumento de inflamación en esta patología o la gastrina que hay una mayor producción y va a haber inflamación a nivel de la mucosa del estómago, va a condicionar posiblemente a producir gastritis, gastritis acompañado de reflujo, sí, podría ser. Si hay otros factores más, mucho más aún. Si el paciente es obeso, más que seguro que va a tener su reflujo. Si el paciente tiene una dieta descontrolada, no ordenada, va a tener su reflujo. Si aparte de su problema gástrico tiene un ovario poliquístico y es mujer, mucho más aún. Si es gestante, el riesgo de que tenga su reflujo es mayor. Entonces, hay que ver no solamente como la patología. Puede ser de que sea una persona joven, ¿no? Y que estructuralmente el estómago esté adecuado y el esfínter esofágico sea funcional. Posiblemente en esa paciente no va a tener reflujo, ¿no? Pero sí va a tener gastritis. No va a tener sintomatología de gastritis, ¿no? Ardor, quemazón, malestar, endoscopia y se encuentran múltiples lesiones gástricas, ¿no? Pues oye, Ellison. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ver al paciente como un todo y ver los otros factores más que pueden estar condicionando esa posible gastritis con reflujo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo qué tipo de pregunta podría entrar, en el ¿En examen el sobre este examen? tema? Ujú. En el examen, cualquier pregunta. Muchas preguntas pueden entrar. Pero Como sobre cuál es este la tema, doctor. complicación más frecuente de un reflujo, cuál es la sintomatología extraesofágica, cuál es la sintomatología esofágica. Hay varias preguntas. Un grado C o D, o es el mismo esquema de manejo para todos los pacientes. Hay que ver, dependiendo de la lesión. Inicialmente, acá tenemos una pregunta que dice Marisela. Marisela Vera Segovia. ¿Cuál es el manejo de un paciente con una clasificación de Los Ángeles de grado C o D? Inicialmente suprimir el retorno ácido, o sea, de que ese jugo gástrico que está regresando no sea muy ácido. ¿Y qué es lo que hacemos? Suprimimos la acidez con un IVP, ¿no? A la cabeza. Y podemos dar inclusive IVPs a doble dosis, sí. Cada 12 horas antes del desayuno y la cena, sí. Con eso suprimimos lo ácido. Pero doctor, si solamente suprimimos, igual va a haber un poquito de ácido, ¿no? Y va a seguir regresando. Entonces, para eso le damos un procinético. Y el procinético, ¿dónde actúa? A nivel del esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior, cuando cerramos, lo que va a ayudar es a que no regrese mucho jugo gástrico hacia el esófago. Y por ende, le vamos a darle chance a ese esófago que comience a regenerarse, comience a cicatrizarse. El problema más que el tratamiento inicial son las complicaciones posteriores. Un Los Ángeles C o D muchas veces termina en estenosis esofágica, estenosis péptica, que vamos a tener que dilatar posteriormente. Entonces, ahí sí tenemos que tomar en cuenta. El manejo va a ser casi igual, suponiendo tenemos un paciente con Los Ángeles A o simplemente no tiene esofagitis erosiva, pero sí tiene un reflujo sintomático. Le podemos dar a dosis inicial de un IVP a dosis única al día, acompañado de un procinético, ¿no? Entonces, ¿puede mejorar eso? Sí, va a ayudar a mejorar la inflamación, que todavía no ha hecho erosiones, pero sí hay inflamación a nivel esofágico, ¿no? A mayor severidad podemos duplicar la dosis de un IVP. Entonces, de eso no hay mucho problema. O si el problema es muy sintomático, podemos dar dosis iniciales de IVP a doble dosis, unos 15 días y posteriormente completamos a unas 4 semanas de IVP. Inclusive algunas bibliografías te indican que podemos dar el tratamiento de reflujo de 6 a 8 semanas. Pero hay que evaluar al paciente, ¿no? Muchas veces con 4 semanas el paciente está tranquilo. La idea tampoco es suprimir demasiado la secreción ácida. Ojo, ¿por qué ha lesionado ese esófago el paciente? Porque posiblemente ha comido comidas irritantes, cítricos, café, chocolate, gaseosas, etcétera, etcétera. Y lo peor es de que seguramente ha comido y se iba a dormir, ¿no? Y ha condicionado a producir mayor reflujo. Reflujo que llega un momento en que ha producido mayor lesión. Y un Los Ángeles CD, pues son lesiones masivas, grandes, de casi toda la luz del estómago, o del esófago, mejor dicho. Entonces, la idea es suprimir, bueno, repetir la secreción ácida y tratar de cerrar ese esófago para que haya una regeneración de la mucosa y esperar las complicaciones, ¿no? Si es que termina con estenosis y posteriormente se hará dilataciones. ¿Alguna otra pregunta, Marisela? No. ¿O alguien? Ojo, no subdiagnostiquemos este reflujo. Reflujo puede tener nuestro papá, nuestro hermano, nuestro tío, etcétera, y ustedes se van a darse cuenta. Los abuelitos son muy sabios, ¿no? Sin haber estudiado medicina.
Los que tienen su abuelito, pregúntenle, abuelito, ¿y tú comes en la noche? Te van a decir que no, yo no como en la noche. Porque si como en la noche, no puedo ni dormir. Me duele mi esternón o mi pecho. Amanezco con la boca amarga. El día siguiente me duele todo el cuerpo. O sea, y eso es pues básicamente una prevención para que no haga su reflujo. Eso que nos indica de que en la noche ya no debemos de comer. Y si comemos un lonche apenas, algo muy ligero como para sobrevivir y pasar la noche, que necesitamos energía para respirar, algo muy ligero y unas 4 a 5 horas antes de echarnos a la cama. Ojo, no antes de dormir, sino antes de que nos echemos. Doctor, yo tomo mi lonche a las 6 de la tarde y duermo a las 11. Ah, bacán, casi 5 horas después de lo que has tomado tu lonche. Sí, pero sigo teniendo ese reflujo, o ese malestar, esa acidez, esa vinagrera. ¿Y a qué hora ¿Y qué haces después de comer? Ah, me voy a mi cama y estoy echado mirando televisión hasta las 11 y a las 11 me duermo. Es igual, como si se hubiera ido a dormir o como si estaría durmiendo. Total, estando echado, está condicionando a producir más reflujo. Por eso no mejora. Entonces hay que explicarle eso bien al paciente, de que si vas a comer, no te eches de forma inmediata. No necesariamente de que no se vaya a dormir o que no se duerma, sino de que no se eche. ¿Ya? Porque si no va a condicionar más reflujo. ¿Alguna pregunta? Nada más. Ya, chicos. Mari, me mandas las grabaciones, porfa. Está bien, doctor. Ya quedamos mañana para ver cuándo podemos recuperar la otra clase. No, la clase Ya. de la semana pasada ya hemos recuperado hoy día. La clase de hoy día